Bienvenidos, soy María José Núñez. Bienvenidos a la Masterclass de Desplazamientos Discales y Patología Osteopática. Os recuerdo que tenéis un chat abierto, aunque ya veo que estáis pendientes y que lo estáis utilizando. En cualquier momento podéis escribir vuestras preguntas, vuestras dudas y al final de la Masterclass intentaré solucionarlas y responderlas. Entonces, vamos a empezar detallando algunos aspectos, algunas cositas de la articulación temporomandibular, puesto que algunos de vosotros sí que en la carrera habréis tenido una base anatómica craneal, pero hay otros en los que, por ejemplo, fue mi caso, el cuerpo acababa a nivel del cuello, la cabeza no estaba comprendida para la fisioterapia. Entonces tenemos que hablar un poquito de la articulación temporomandibular. Detalles importantes es que es una articulación especial porque el lado izquierdo y el lado derecho van a estar siempre unidos a través de la mandíbula, del maxilar inferior, y eso quiere decir que cada vez que yo hago un movimiento de apertura, de cierre, de propulsión, de retropulsión, da igual el movimiento que haga, siempre se ponen en marcha los dos lados. Y esto, desde el punto de vista osteopático, es fundamental porque cuando nosotros hablamos de disfunciones de hipomovilidad e hipermovilidad, en este caso es como súper real, ¿no? Es como el caso en el que va a ser más evidente. Bueno, esta articulación, aparte de tener esa característica de esa mandíbula que une un lado y otro, es una articulación doblemente condilia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que la superficie articular del temporal es un cóndilo, es el cóndilo temporal con parte de la cavidad glenoidea, pero también tenemos que la superficie articular que ofrece la mandíbula es también un cóndilo. Quiere decir que tenemos dos cóndilos, dos superficies convexas que se están intentando articular, que se están intentando relacionar y que son realmente muy inestables. Esta inestabilidad va a hacer imprescindible que en esta articulación tengamos la existencia de un disco. Nosotros hablamos mucho de menisco en fisioterapia y en osteopatía, los maxilofaciales suelen hablar más de disco articular. Y este disco articular tiene, por un lado, una forma de lente bicóncava para poderse adaptar con esas dos superficies cóncavas a las dos superficies convexas que tiene que intentar relacionar. Y este disco, además, como veis en la imagen, tiene un borde posterior más grueso, tiene forma como acuñada, y esta naturaleza acuñada a nivel posterior facilita o evita, mejor dicho, que cuando el cóndilo y el disco avancen en determinados movimientos, este disco no se luxe fácilmente, se quede un poco en su sitio, pero que cuando este borde posterior se encuentre deteriorado por los microtraumatismos o por situaciones degenerativas, va a ser un elemento favorecedor de esa luxación anterior. Este disco articular interpuesto tiene 4 funciones imprescindibles que tenemos que conocer. La primera es mejorar la congruencia, es la que hemos dicho, mejora la congruencia entre las dos superficies articulares. La segunda es que divide la articulación en dos. Quiere decir que establece un complejo articular superior, que sería la parte del disco con el cóndilo temporal y parte de la cavidad glenoidea, y un complejo articular inferior, que sería la parte inferior del disco con el cóndilo temporal. El complejo articular superior y el complejo articular inferior tienen sinoviales diferenciadas, tienen sinoviales diferentes, es decir, que yo puedo tener un proceso inflamatorio en uno de los complejos y en el otro complejo no tener ninguna situación inflamatoria. El hecho de que sean como dos complejos con sinoviales diferentes lo da que la cápsula articular tiene unas fibras cortas que van a ir de la periferia del disco al temporal, de la periferia del disco al cóndilo mandibular, estableciendo como esos dos complejos articulares. Y entonces fijaros que hemos empezado diciendo que es una articulación que se mueve siempre en colaboración con la del lado contrario, pero es que además cada vez que yo abro o cierro se están moviendo el lado derecho y el lado izquierdo, los dos complejos articulares superiores y los dos complejos articulares inferiores, con lo cual ya empezamos biomecánicamente a tener un poquito más de complejidad. Entonces, primera función, mejorar la congruencia. Segunda función, establecer esos dos complejos articulares superiores e inferiores. El complejo articular superior está diseñado especialmente para realizar traslaciones, desplazamientos, deslizamientos, mientras que el complejo articular inferior está más diseñado para realizar rotaciones anteriores o rotaciones posteriores. Ahora, las otras dos funciones del disco va a ser estabilizar al cóndilo mandibular
cuando hay grandes movimientos del cóndilo mandibular. Es como una especie de pieza que bloquea, que frena que el cóndilo mandibular sobrepase la superficie del cóndilo temporal. Y la última función sería la de absorber las cargas que va a sufrir esta articulación. Fijaros que es una articulación que está sufriendo las cargas que realizamos cuando masticamos, por ejemplo, y está estudiado que a nivel de una muela un adulto puede desarrollar hasta 45 kilos de fuerza. Quiere decir que si sumamos todas las muelas que tenemos, las de un lado y las de otro lado, es una articulación que sufre un gran nivel de estrés mecánico y para eso el disco está ahí, para absorber todas esas cargas. De ahí se desprende que cuando el disco no esté en su sitio y estas cargas las absorban tanto el temporal como el cóndilo mandibular, es muy fácil que haya una situación de deterioro e incluso de fracaso del hueso. Bien, entonces, teniendo claras estas cuatro funciones del disco, nosotros sobre todo nos vamos a centrar en esta masterclass en la función de estabilización del cóndilo mandibular. Y ahora que sabemos todo esto, podemos pasar a destacar qué estructuras están anclándose en el disco y que van a tener que ver con la biomecánica discal. Entonces tenemos por un lado una estructura ligamentosa, que va a ser, como veis en la imagen, un ligamento que está así como en verdecito, que va a ser el ligamento bilaminar, el superior y el inferior. También recibe el nombre de freno meniscal posterior. ¿Qué hace este ligamento? Este ligamento va de la parte posterior del disco, como veis en la imagen, en la presentación, al temporal y al cóndilo mandibular. Y cada vez que el disco avanza empujado por el cóndilo en los movimientos de apertura, en los movimientos de propulsión, en los movimientos de diducción, este freno se va a poner en tensión y llegará un momento que impida que el disco siga avanzando. La integridad de este ligamento, la integridad de este freno meniscal posterior o de este ligamento bilaminar va a ser fundamental para que el disco esté en su sitio. En cuanto este ligamento deja de estar un poco íntegro, este disco va a poder irse desplazando en una dirección patológica. Por otro lado, hay que decir que este ligamento es un refuerzo de la cápsula, sería como un refuerzo de las fibras cortas de la cápsula que hemos comentado antes. Ahora, por otro lado, el disco está también relacionándose con una estructura muscular, una estructura contráctil. El pterigoideo externo, el fascículo o el vientre superior del pterigoideo externo, que es un músculo de la apertura, se inserta directamente en la cápsula, en el disco articular y en el cóndilo mandibular. Quiere decir que este pterigoideo, cuando se contrae, arrastra hacia adelante al cóndilo, arrastra hacia adelante al disco en los movimientos de apertura, propulsión y diducción. Entonces ya podemos hacernos una idea de que este disco está siempre como buscando el equilibrio entre las dos riendas que tiene, por un lado el pterigoideo externo, por otro lado el freno meniscal posterior y por otro lado un poco ese cóndilo mandibular que le arrastra hacia adelante, le arrastra hacia atrás y con el que se ve como íntimamente relacionado en la biomecánica. Este pterigoideo tenemos que decir que participa en la apertura, como hemos dicho, en la propulsión y en la diducción, y también de manera excéntrica participa en el cierre, controlando que el disco haga una vuelta muy progresiva, muy paulatina a su sitio normal. Sería como que le va soltando poquito a poco la rienda para que este disco pueda volver a su posición de referencia anatómica. Ahora, con estos conceptos muy básicos, pero con estas pinceladas anatómicas, ya podemos hablar de lo que serían los conflictos articulares propiamente dichos, desde un punto de vista al principio muy funcional. Entonces vamos a hablar de conflictos articulares pensando en la alteración de las superficies articulares que conforman la articulación y entonces vamos a ver disfunciones que afecten al temporal, disfunciones que afectan al cóndilo mandibular y luego la alteración en la posición del disco. El temporal, pues nosotros desde el punto de vista de la osteopatía vamos a diferenciar un poco como dos disfunciones, posiciones alteradas de la cabeza del paciente que van a cambiar la posición del temporal en el espacio, modificando una de las superficies articulares, y por otro lado serían esas disfunciones membranosas del temporal de flexión o de extensión que también van a influir en esa situación de congruencia en la articulación. La otra posibilidad son disfunciones del cóndilo mandibular, es decir, alteraciones en la posición del cóndilo mandibular. Vamos a diferenciar dos tipos de disfunciones de cóndilo anterior
y disfunciones de cóndilo posterior. Y luego diremos cómo está el disco, pero primero nos vamos a centrar solamente en cómo está el cóndilo mandibular. Como veis en la imagen, el cóndilo mandibular se puede desplazar hacia adelante teniendo una disfunción de cóndilo anterior, Esta situación genera como todavía más inestabilidad, porque todavía hay menos congruencia, y nosotros, desde el punto de vista osteopático, decimos que esta es una disfunción de hipermovilidad. ¿Cuándo se nos da una situación de cóndilo anterior, de cóndilo hipermóvil? Pues por ejemplo en gente que tiene una situación de hiperlasitud ligamentosa, sobre todo en mujeres, en chicas jóvenes con hiperlasitud ligamentosa, en pacientes que tienen malos hábitos orales, de bostezos muy exagerados o de ingestas de alimentos muy grandes, situaciones de microtraumatismos o gestos para funciones en el sentido de la propulsión mandibular, ¿vale? Esa sería la situación. Ahora, la otra situación va a ser un cóndilo posterior. El cóndilo posterior va a ser aquel en el que el cóndilo migra hacia atrás, pierde su relación normal, pero en este caso, en vez de quedarse como más inestable, más hipermóvil, lo que hace es que se queda como más impactado con respecto a la cavidad glenoidea y a la pared posterior de la cavidad glenoidea, y entonces nosotros hablamos de disfunciones de hipomovilidad. Las disfunciones de hipomovilidad, ¿por qué se pueden dar? Pues un poco por lo mismo, por tendencias retropulsivas de la mandíbula, estar todo el rato con el móvil mirando hacia abajo con rectificación cervical, retropulsión de la mandíbula, a malos hábitos de mandíbula en retropulsión, bruxismos, onicofagias, morderse las uñas, es decir, malos hábitos que supongan un microtraumatismo, pero también un traumatismo directo, por ejemplo, un traumatismo deportivo. Desde el punto de vista de la clínica, el cóndilo posterior casi que va a ser más sintomático. ¿Por qué? Porque tenemos que el cóndilo está comprimiendo ya no solo el freno meniscal, como aparece en la imagen, sino otros elementos que hay a nivel posterior del cóndilo, como estáis apreciando ahora, que sería la arteria, la vena temporal superficial, el nervio auriculotemporal, incluso el nervio facial se puede ver comprometido, por lo tanto van a ser disfunciones que el paciente va a tener como con más sintomatología. Pero se me puede dar que un paciente presente un cóndilo posterior y al cabo del tiempo, no demasiado tiempo, dependerá de la vida que tenga el paciente, de los hábitos que tenga el paciente, se me va a crear del otro lado una disfunción de hipermovilidad reaccional, compensatoria, a la falta de movimiento del cóndilo posterior. Estas disfunciones de cóndilo anterior y cóndilo posterior van a estar fijadas por la musculatura. En el caso del cóndilo posterior, pues sobre todo por el temporal el temporal y el digástrico, y en el caso del cóndilo anterior, el pterigoideo externo. Entonces, eso es lo que nosotros, desde el punto de vista osteopático, nos va a interesar encontrar, y ahora vamos a ver cómo lo vamos a diagnosticar sencillamente. Que desde el punto de vista de la patología discal, yo me voy a encontrar desplazamientos discales. Casi todos los desplazamientos discales son desplazamientos discales anteriores. Pueden ser desplazamientos discales anteriores puros o desplazamientos discales anteromediales o anterolaterales. ¿Por qué? Porque el cóndilo es doblemente convexo, en un sentido anteroposterior y en un sentido transversal, y eso posibilita que el disco se luxe, se desplace en todas las direcciones. Posteriormente va a ser muy raro, por la biomecánica de la articulación, en casi todos los pacientes lo que se va a encontrar con la resonancia, con las artroscopias diagnósticas, van a ser desplazamientos discales anteriores. Estos desplazamientos discales anteriores pueden a su vez ser desplazamientos discales reductibles, con reducción o sin reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que en posición de boca cerrada yo me voy a encontrar un cóndilo que está por delante y que en el transcurso de la apertura, si el cóndilo pasa por debajo, se reencuentra con el disco, es reductible, y si nunca pasa por debajo y no se reencuentra con el disco, pues va a ser un desplazamiento discal sin reducción. Entonces, permitidme que os muestre lo que sería un movimiento normal en una articulación. This is a normal temporomandibular joint. The disc is biconcave and it's located in the superior position. The central thin part of the disc is consistently lying in between the condyle and tubercle.
During opening, there is rotation in the lower compartment and more of translation in the upper compartment. Vamos a darle una oportunidad al otro, al del desplazamiento discal con reducción. In this joint, the disc is anteriorly displaced and it's reduced on opening with a click. These joints demonstrate reciprocal clicking, which implies clicking during opening, followed by clicking during closing. The disc is here again anteriorly displaced. The configuration of the joint compartments corresponds very well to what has been seen on arthrograms and to observations during surgery. La idea es que si yo tengo mi cóndilo y mi menisco y el disco está anterior con respecto del cóndilo en posición de boca cerrada, cuando yo abro la boca puede que los dos avancen y que en un momento dado el cóndilo pase por debajo del disco y eso es la reducción de esa luxación, estaríamos ahí sintiendo un clac en la articulación, o lo que puede pasar es que yo tenga mi disco y mi cóndilo aquí, los dos avancen y llegue un momento que el cóndilo no puede seguir avanzando porque está chocando con el disco articular. Entonces os voy a poner la imagen, vamos a ver la imagen. Esta, fijaros, sería una situación, en la pantalla tenéis la situación de el cóndilo mandibular con el disco en una posición normal. Ahora, esta sería, en la imagen tenéis el cóndilo mandibular con un menisco desplazado hacia adelante. Está un poco arrugadillo, está un poco espachurrado, pero fijaros que el cóndilo en esa posición, cuando el paciente apriete los dientes, va a ejercer presión tanto en el freno meniscal posterior como en todos los elementos retrocondilares, provocando una situación disfuncional en esta articulación. Pero cuando el paciente abre, en algunas situaciones el cóndilo va a pasar por debajo del disco y entonces tendremos un chasquido y una apertura en bayoneta. Y cuando el cóndilo no puede rebasar ese borde posterior, pues tendremos un desplazamiento discal sin reducción. Y esto, amigos, es de lo que se habla en las resonancias magnéticas. Si mañana os llega un paciente con una resonancia magnética, en el informe lo que le van a poner es si tiene un desplazamiento discal con reducción o sin reducción. Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que integrar. Y entonces nosotros ahora tenemos que integrar ese cóndilo con ese disco y lo que me puedo encontrar es un cóndilo anterior con un disco anterior en situaciones de hipermovilidad, pero también me puedo encontrar un cóndilo posterior con un disco anterior, una situación de hipomovilidad en la que el cóndilo se ha ido atrás y el disco se ha quedado relativamente delante. Y esta es un poco la cuestión, tenemos que aprender a valorar de verdad cómo está el cóndilo, cómo está el disco y hacer un trabajo adaptado a esa situación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las disfunciones de cóndilos mandibulares? No he querido entrar en las disfunciones del temporal porque en una masterclass de media hora no nos da tiempo, entonces vamos a centrarnos en los cóndilos mandibulares. Pues lo primero es que yo puedo encontrar una alteración en las líneas interincisivas del paciente, es decir, la línea que cae entre los dientes incisivos superiores y los inferiores no cae en la misma línea, hay un cierto decalaje. Eso me está diciendo que la mandíbula está con un cierto desplazamiento, que tengo un cóndilo posterior de un lado y eso hace que la línea interincisiva de la mandíbula se vea desplazada. La siguiente situación es que yo analizo la movilidad activa del paciente. Le vamos a pedir que abra y que cierre. Y todo lo que sea alteraciones en la trayectoria incisival, así lo dicen los odontólogos, que queda muy fino, alteraciones en la trayectoria incisival, es decir, que la mandíbula queda desplazada hacia un lado o hace un movimiento de desplazamiento y luego se centra, una apertura en bayoneta, quiere decir que ahí hay un comportamiento asimétrico, un movimiento descoordinado de los cóndilos y posiblemente también un conflicto meniscal. Le podemos pedir también las diducciones, le podemos pedir también la propulsión-retropulsión, pero el movimiento que más información me va a dar va a ser el movimiento de la apertura. No solo por esto que acabo de comentar, sino porque también voy a apreciar si el paciente
abre lo normal, que serían entre 45 y 55 milímetros, o si tiene una apertura limitada, que se consideraría por debajo de los 35 milímetros, o por el otro lado que tenga una sobreapertura, una hipermovilidad, que sería una apertura por encima de los 60 milímetros. Y también podemos hacer una exploración de la movilidad de los cóndilos con este test. Este test está sacado del libro del Hoppenfield. A nosotros nos sirve para diagnosticar un cóndilo posterior o un cóndilo anterior. ¿Qué hacemos? Establecemos un contacto sensitivo intraauricularmente y le pedimos al paciente que abra y cierre la boca. Del lado que yo tengo una hipomovilidad, es obvio que ese cóndilo va a moverse menos o se va a mover más lento. Y del lado que yo tengo una hipermovilidad, ese cóndilo se va a mover más rápido o va a volver más lentamente. Entonces, esa sería un poco la exploración. Y luego, por supuesto, podría hacer movilizaciones pasivas de ese cóndilo mandibular, sintiendo exactamente cuál es la restricción que presenta. Eso sería en cuanto al cóndilo mandibular. Y fijaros aquí en este TAC de una paciente. En la imagen de vuestra izquierda, yo creo que será, bueno, también aparece en posición de boca cerrada. Fijaros la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Existe una diferencia ya en la posición de partida de estos cóndilos, incluso existe una diferencia en estos cóndilos mandibulares, en la morfología un poco del cóndilo mandibular. Eso sería la posición de boca cerrada. Lo más interesante es en la posición de boca abierta. Fijaros que el lado izquierdo se queda bloqueado, no avanza lo suficiente, no llega a colocarse justo debajo del cóndilo temporal, mientras que el lado derecho no es que llegue a colocarse justo debajo, es que se pasa de largo. Entonces tendríamos un lado hipomóvil y un lado hipermóvil. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando de una disfunción osteopática, cóndilo anterior, cóndilo posterior, que no solamente la diagnostico con mi exploración manual, sino que en las pruebas de imagen es evidente que hay una diferencia, tanto en la posición como en el movimiento de ese cóndilo. Ahora vamos a ver qué pasa con el disco, con ese desplazamiento discal. El desplazamiento discal, la sintomatología más, digamos, importante es que suele provocar bloqueos agudos, es decir, el paciente quiere abrir y se queda que no puede abrir, con una limitación en la apertura, y puede producir muchas veces, perdón que vengo aquí, chasquido en la articulación. Pero claro, el chasquido, el clic articular, se va a manifestar cuando hay un desplazamiento discal anterior con reducción. Quiere decir que cruje, que chasca, que hace el clic cuando el cóndilo pasa por debajo y alcanza el disco. Pero en las situaciones en las del desplazamiento discal anterior sin reducción no va a haber chasquido. Y a veces el paciente tiene chasquido durante un tiempo y cuando empieza con dolor acude y tú le preguntas si hay chasquido y te dice, bueno, sí, hubo un tiempo que me chascaba la articulación pero ahora no me cruje. No le cruje porque está más deteriorado, porque está peor, porque ahora su cóndilo no alcanza a relacionarse con normalidad con el disco articular. Entonces el chasquido es, sobre todo, es orientativo, o sea, quiere decir que si hay un chasquido hay un problema en el disco, pero la ausencia de chasquido no excluye que no haya un problema discal. No sé si me he explicado. Quiere decir que yo puedo tener una situación de una articulación muy deteriorada con un disco muy desplazado y no haya chasquido. ¿Bien? Además de por el chasquido, por el clic articular, además de por el movimiento que suele estar bloqueado, nos podemos encontrar que la mejor manera de hacer un diagnóstico para ver cómo está el disco es con una resonancia magnética. En la resonancia magnética van a hacer igual que con el TAC, van a hacer unos cortes en boca cerrada y luego al paciente le van a hacer unos cortes en boca abierta. Le interponen una jeringuilla o unos depresores y le hacen en boca abierta. Y lo que miran es si al final de la apertura el cóndilo recupera la normalidad con relación al disco. La imagen que tenéis a vuestra izquierda, donde pone DDAR, desplazamiento discal anterior reductible, el cóndilo alcanza el disco en la posición de boca abierta, justo debajo del cóndilo temporal, se colocan los dos perfectos, se recupera, se soluciona ese desplazamiento, esa subluxación. En la imagen que tenéis a vuestra derecha, donde pone DDASR, desplazamiento discal anterior sin reducción, quiere decir que aquí, aunque el paciente abre la boca,
el cóndilo nunca llega a colocarse de verdad en una posición correcta con respecto al disco articular. Y sobre cómo se diagnostica los desplazamientos del disco se especula mucho, pero la realidad es que la existencia o no del chasquido en la apertura es significativo, pero no es definitivo. El que el chasquido sea precoz o tardío es orientativo, pero no me dice exactamente cómo está. Lo que me dice de verdad cómo está el disco, desgraciado o afortunadamente, porque ahora se pueden hacer estas resonancias, es una resonancia magnética. Con eso yo puedo afirmar dónde está el disco con exactitud. Si no, no lo voy a poder afirmar. En la mayoría de los casos va a estar anterior, pero puede ser anteromedial o anterolateral. Entonces, para que yo lo pueda afirmar con rotundidad, necesito apoyarme en una prueba diagnóstica como es una resonancia magnética. Entonces, desde el punto de vista de la osteopatía, nuestro trabajo, dentro de que la ATM está englobada en el sistema estomatognático y hay que hacer un trabajo craneal, hay que hacer un trabajo de cervicales altas, hay que hacer un trabajo postural del paciente, es decir, que es un trabajo muy holístico. En cuanto a la propia articulación, cuando tenemos claro que hay un cóndilo posterior, es una hipomovilidad y lo que yo voy a buscar es darle movimiento con técnicas articulatorias, técnicas de truss, técnicas de stretching, cualquier técnica que me mejore el movimiento de ese cóndilo. En el caso del cóndilo anterior, lo que yo voy a querer es quitarle estrés. Puedo hacer técnicas para ayudarle a que se vaya hacia atrás, pero sobre todo lo que yo voy a buscar es quitarle estrés. Y muchas veces, como es reaccional al cóndilo posterior, me centro mucho en el cóndilo posterior y al anterior lo dejo un poquito como más a ver cómo reacciona, a ver cómo se resuelve, a ver cómo evoluciona. Y luego haremos un trabajo para el disco. Si el disco está desplazado hacia adelante, quiere decir que el pterigoideo externo, que era esa rienda que tiraba de él hacia adelante, está espasmado, con lo cual yo voy a buscar hacer técnicas para relajar el pterigoideo externo. Inhibirlo con técnicas de Jones, con técnicas de musculoenergía, con técnicas de presión isquémica, la técnica que más os guste, pero hay que hacer un trabajo del pterigoideo externo. Y solo así podremos restaurar de alguna manera la función en esa articulación. Bien, os agradezco vuestra atención y espero que participéis y voy a ver si hay alguna duda, alguna cuestión que pueda resolver. Voy a ver. Si no lo tienes claro, Nieves, la trayectoria en bayoneta sería, fíjate, cuando nosotros tenemos, voy a quitar el alambre este, un movimiento de apertura normal sería un movimiento en el que cuando abrimos y cerramos, los dos cóndilos hacen el mismo movimiento y la mandíbula abre centrada. Un movimiento en bayoneta sería que tengo un lado que es hipomóvil, que no quiere avanzar y entonces la mandíbula al abrir se desplaza hacia ese lado y luego acaba centrándose. Dibuja como ese movimiento en el espacio. Ese movimiento de diducción hacia un lado y luego movimiento centrado sería el movimiento en bayoneta. El disco posterior realmente es que es muy poco frecuente. Algún caso hay, pero es un caso siempre relacionado con algún traumatismo muy intenso en la articulación. Entonces, en el caso de un disco posterior, lo que tendríamos que hacer sería hacer una técnica articulatoria de descompresión, de apertura del espacio articular y luego trabajar un poquito la contracción del pterigoideo externo de manera concéntrica para que intente arrastrar hacia adelante a ese disco posterior. Pues me temo que no hay muchas. Mira, antes por ejemplo se hacía una técnica en la que se buscaba impactar con el cóndilo sobre el disco y luego llevarlo como bruscamente hacia atrás, y esa técnica se ha dejado de practicar y de enseñar porque se ha visto que no da demasiados resultados. Entonces, sobre todo, la idea es restaurar los cóndilos, abrir el espacio de la articulación con técnicas de decoaptación, normalizar la tensión del pterigoideo externo y permitir que ese disco vuelva. Ahora, de si vuelve mucho o vuelve poco va a depender cómo están de íntegros el freno meniscal posterior, por ejemplo. Pero fijaros que no solo desde el punto de vista de la osteopatía nos interesa el pterigoideo, desde el punto de vista de la cirugía, durante mucho tiempo lo que han buscado es qué trabajo puedo hacer quirúrgicamente para mejorar este pterigoideo.
Y desde ponerle Botox a hacer miotomías parciales del pterigoideo para permitir que el pterigoideo vuelva, se ha intentado. Y luego también es cierto que en el mercado existe una propuesta desde las férulas de reposicionamiento. Hay unas férulas de descarga que lo que buscan es reposicionar la mandíbula del paciente en un movimiento de propulsión, que ese cóndilo se coloque debajo del disco y que luego al cabo del tiempo vaya todo para atrás. Pero no hay demasiada evidencia que este tipo de férulas funcione de verdad. Entonces, lo suyo sería hacer ese trabajo de la articulación, del cóndilo y del pterigoideo externo y reeducar un poquito al paciente en algunos movimientos. No, hay una técnica, por ejemplo, que se aprende en la escuela, que es una técnica de contracción-relajación. Si partimos de la base que el pterigoideo participa en la apertura, en la propulsión y en la diducción, del lado no trabajador, ¿no? Pero la idea sería estirar ese pterigoideo con una diducción homolateral y pedirle al paciente diducciones contralaterales. Y hacer una técnica como estamos acostumbrados a hacer de mantener esa posición, pedirle contracciones de 3 segundos, hacer 3 ciclos y después de cada ciclo ir ganando en el sentido de más estiramiento de ese músculo. Esa técnica es bastante eficaz, pero desde luego que yo creo que un correcto trabajo del pterigoideo externo pasa por hacer un abordaje intrabucal, siempre que el paciente lo permita. Bueno, es muy buena pregunta porque yo he hablado sobre todo del chasquido en apertura, pero es cierto que hay también situaciones de doble chasquido en apertura y en cierre y pacientes que solo tienen chasquido al cierre. Para mí tenemos que entender lo mismo. Cada vez que hay un chasquido quiere decir que el cóndilo y el disco o se están encontrando o se están perdiendo. Quiere decir que el cóndilo está pasando por debajo del disco y entonces cruje cuando pasa por ese reborde posterior del disco que decíamos que era más grueso, o en el cierre sería porque el cóndilo pierde su relación normal con el disco y se coloca en su posición fisiológica o en su posición más centrada con respecto a la cavidad glenoidea y al cóndilo temporal. Entonces, así que no sé si te estoy contestando directamente, lo que tienes que interpretar es que hay un conflicto articular, que hay un conflicto cóndilo-meniscal y que tienes un desplazamiento discal seguramente anterior. Sí, porque fíjate que el bruxismo así rápidamente es una parafunción, es la parafunción más frecuente que tenemos en relación con la temporomandibular. El bruxismo consiste en apretar los dientes, pero hay como dos tipos de bruxismo. Está el bruxismo concéntrico y es que aprieto solo, y luego está el bruxismo excéntrico, que es aprieto y rechino. Entonces, cuando el paciente rechina, lo hace a base de generar un movimiento de diducción de su mandíbula a un lado y a otro, o a través de un movimiento de propulsión y retropulsión. Entonces, en el caso de los pacientes que tengan un bruxismo propulsivo, con ese movimiento de propulsión-retropulsión para rechinar los dientes, ahí sí que puedes tener un desplazamiento de los meniscos y de los cóndilos hacia anterioridad. Para los cóndilos mandibulares, pues a ver, yo para el cóndilo mandibular hay muchos ejercicios que se le mandan a los pacientes de ejercicio contra resistencia, pero para corregir un cóndilo mandibular posterior, yo lo que le voy a pedir al paciente es que se coloque los deditos en los cóndilos mandibulares y que saque la lengua todo lo que pueda hacia adelante. Eso en el caso de que quiera arrastrar hacia adelante los dos cóndilos. Podéis hacerlo en casa, si estáis en casa solos podéis hacerlo. Y si no, si es solamente un cóndilo el que está posterior, igual le explico que se coloque los deditos en los cóndilos mandibulares para sentir que pasa en el cóndilo y que saque la lengua en la dirección contraria al cóndilo que tiene posterior. Cuando sacamos la lengua, como la lengua está insertándose muscularmente en la mandíbula, arrastra la mandíbula en la dirección que me interesa. Para mí ese es el primer ejercicio que le explico al paciente. También le podemos explicar que tumbado de lado, se coloque la manita en la mandíbula, dejando arriba el cóndilo posterior, coloque la manita en la mandíbula y con la fuerza de la gravedad, el peso de la manita, ese cóndilo va como anteriorizándose cada vez más. Esos serían los dos ejercicios básicos que le explico a un paciente que tiene un cóndilo posterior. No tiene por qué.
De verdad que hay muchos intentos desde la literatura de intentar analizar y relacionar un chasquido al principio, un chasquido al final, con determinadas situaciones. Pero lo cierto es que es difícil de determinar. Lo cierto es que cuando hay un chasquido quiere decir que hay un desplazamiento meniscal. Pero que sea más al principio o más al final es especular un poco, ¿no? Es orientativo, pero no hay certeza. Claro. Lo he dicho antes de hablar del tratamiento, por supuesto que tenemos que hacer un trabajo de la columna cervical del paciente, por supuesto, porque la ATM está incluida dentro del sistema estomatognático. Quiere decir que su función depende mucho de cómo está el cráneo, cómo están las cervicales, cómo está la cintura escapular, cómo se relacionan los dientes. Por supuesto que sí, solo que en esta masterclass de media hora, si empezamos a hablar del tratamiento de todo el raquis cervical, al final pues no podemos hablar del detalle. O sea, yo creo que una de las grandes aportaciones de la osteopatía es de verdad analizar y fijarnos bien en qué está pasando con los cóndilos mandibulares, que para otros profesionales ahora mismo están simplemente centrados en dónde está el menisco, qué pasa con el menisco, y el cóndilo lo han dejado un poco de lado. Y yo creo que algo que marca la diferencia en nuestro éxito en el tratamiento es que de verdad trabajamos las superficies articulares, que hay que trabajarlas. Para un paciente con bruxismo, la férula de descarga es fundamental. O sea, si a mí me preguntan si soy pro férulas o antiférulas, yo me declaro definitivamente pro férula de descarga. ¿Por qué? Porque la férula de descarga va a conseguir colocar al paciente en una posición de inoclusión, va a repartir los contactos oclusales en toda la arcaria dentaria, quitándole presión a las articulaciones, y también va a proteger las piezas dentales del paciente. Por lo tanto, por esos tres efectos es recomendable su uso. A los pacientes bruxistas se les recomienda el uso normalmente por la noche, y casi que es como de hoy para el resto de su vida, porque aunque el bruxismo tiene un componente de estrés muy importante, el paciente a lo mejor tiene épocas más tranquilo y luego tiene épocas más estresado, y entonces casi siempre la va a necesitar. Por lo tanto, yo le recomiendo que la use y que la use cada noche. Y en algunos casos, a algunos pacientes les recomiendo que la use cuando realiza, por ejemplo, la práctica deportiva, porque está visto que cuando hacemos grandes esfuerzos, grandes pesos, levantamos peso, tendemos a hacerlo en posición de intercuspidación máxima, es decir, en posición de apriete dental, y con ese apriete dental está estudiado que conseguimos hasta un 20% más de potencia muscular. Por lo tanto, de manera instintiva, cuando hacemos fuerza, apretamos los dientes. Entonces, si el paciente se va y entrena en el gimnasio y yo que sé, hace un entrenamiento con mucho peso, o incluso hace un entrenamiento de algo muy conciso como yo que sé, tiro con arco o tiro, en esos ejercicios, en esos deportes también se ha visto que el hecho de apretar estabiliza la cabeza, estabiliza la mandíbula y al paciente le da un punto fijo para ser como más certero, ¿no? Entonces, si el paciente practica deporte, le pregunto qué deporte es y a lo mejor le recomiendo que use la férula en esa práctica deportiva. Ese sería un poco el uso, casi que de hoy para siempre y por la noche y en algunas situaciones en determinados deportes. Sí. Hay un componente, o sea, no hemos entrado en eso, pero casi sería, fíjate que yo casi que me gusta más que hay un 50% que es cráneo mandibular y hay un 50% que es cráneo cervical. Quiere decir que hay una parte que depende de la mandíbula y de las relaciones oclusales y luego hay una parte que depende de los cóndilos occipitales en relación con la charnela cráneo-cervical. Pero claro, hay situaciones de irritación dental que van a sensibilizar, en el caso de la mandíbula, sensibilizan el 5-3 y provocan un dolor en la articulación, por supuesto que sí. Y también hay muchos dolores que se expresan a nivel auditivo y entonces el paciente piensa que tiene algo en el oído y no hay nada en el oído, es algo temporomandibular, pero los dientes claro que son importantes y hay que valorarlos. No, esa es la pregunta clave, ¿eh? Eso es porque si tú tienes una férula un poquito gruesa, cuando ponemos una férula gruesa interpuesta entre los dientes, la información propioceptiva que le estamos dando a nuestro cerebro es que tenemos la boca abierta, y como no podemos ir por la vida con la boca abierta, nuestro cerebro lo que dice es vamos a apretar, vamos a cerrar, y activa la musculatura del cierre.
Pero si la férula está bien hecha, y estamos hablando de férulas de un grosor de 3 milímetros, 2,5, ese grosor es el justo para colocar al paciente en posición de inoclusión y para que no se desencadene una reacción a nivel de la musculatura de la masticación. Pero como en todo esto, siempre hay teorías que ponen férulas muy gordas y férulas muy finas. Yo, cuando viene mi paciente, le digo que si tiene una férula se la traiga y la valoro. Veo cómo le queda la férula, veo cómo esa férula afecta a las cervicales altas, veo si es gruesa o es fina, y si veo que es gruesa, le recomiendo que vaya y que se la ajusten y que se la tallen y que le dejen una férula lo suficientemente fina para que haga su función, pero que no sea gorda para no desencadenar la activación de los músculos del cierre. Toda la articulación, la mandíbula, está supeditada a qué pasa con las cadenas musculares. Y entonces, cuando nosotros tenemos un correcto posicionamiento, partiendo de las lumbares o partiendo de la cabeza, hay como una corrección postural de todo el paciente. Es cierto que es más frecuente las cadenas ascendentes, es decir, problemas de falta de control de lordosis lumbar o de hiperlordosis lumbar cambian la posición de la cabeza en el espacio y eso modifica un cambio de posición de los cóndilos mandibulares. Desde el otro punto de vista, en cadena descendente, también se puede entender. Entonces, esa férula lo que está haciendo es que está equilibrando uno de los captores posturales que tenemos, que es otro tema muy interesante de la ATM, esa participación que tiene en la postura, podría ser objeto de otra masterclass o de otro webinar, pero esa mejora de esa relación de una arcada dentaria con la otra, lo que va a hacer es que va a quitarle espinas irritativas, sensibilización al sistema postural del paciente y puede mejorar su zona lumbar. Por supuesto que sí. Hay, por ejemplo, un estudio de un compañero de César de la Peña que hace un trabajo de relajación en los isquiotibiales y luego mira cómo hay una ganancia en la apertura del paciente, en la apertura oral. Y esto es un poco la relación por esas cadenas musculares, cadenas de cierre, un poco con la cadena posterior y cadena lateral. Claro, sería interesante, sería por lo menos interesante, no es que nosotros seamos más protagonistas, tenemos que participar dentro del equipo de gente que trabaja esta esfera. Entonces, es cierto que hay muchas veces que a lo mejor una interferencia oclusal no es tanto una interferencia oclusal, sino que tengo un cóndilo mandibular, un cóndilo occipital que está anterior y eso origina un cambio en mi plano oclusal y se puede interpretar como una interferencia oclusal, pero no es propiamente oclusal, es cráneo cervical. Entonces sería interesante hacer un trabajo un poco conjunto con los odontólogos, pero los odontólogos es un colectivo, yo creo que está bastante abierto al trabajo desde el punto de vista de la terapia manual, de la fisioterapia y de la osteopatía. Entonces yo creo que ellos están deseosos de que vayamos, les contemos y les ayudemos a darles salida y soluciones a muchos pacientes que están pues con dolor, con un síndrome miofascial, con cositas oclusales que no acaban de resolver y que entre todos yo creo que podemos dar una mejor respuesta. Pues para mí la respuesta pasa por utilizar las otras estrategias, es decir, la férula es lo que es y no puede ser muy gorda, o sea, no se puede hacer una férula muy gorda para que le dure más al paciente porque entonces no está siendo una férula beneficiosa. Tiene que ser una férula fina, aunque corramos el riesgo de que al cabo del tiempo la desgaste, incluso la parta. Pero entonces, si mi paciente es súper bruxista, ¿yo qué le voy a recomendar? Aparte de tratarlo yo osteopáticamente, le voy a recomendar que haga deporte, que libere tensión. Hay un maxilofacial que yo conozco, lo comento siempre en mis clases, que le dice a los pacientes que le pegue ahí 4 puñetazos a algún muñeco o alguna cosa, a un saco de boxeo, para sacar tensión, para acumular menos tensión en la mandíbula. Entonces, desde hacer ejercicio, desde hacer yoga, hacer algo de meditación, mindfulness, que el paciente busque manejar ese estrés de otra manera y luego aparte que use la férula. Pero si tiene que usar una férula o renovarse la férula a los 2 años, pues tendrá que ser así porque no podemos arriesgarnos a que le pongan una férula excesivamente gorda, porque entonces no le va a ir bien, todo lo contrario, le va a ir mal. Claro, eso sería ideal. En un mundo ideal podríamos hacerlo así. Cuando ya te vas haciendo un espacio en esta comunidad, pues con muchos pacientes se trabaja así.
Y también, digamos que yo una cosa que aprendí de Rocabado, del gran maestro Rocabado de la ATM, fue que él decía que había que intentar ayudar a que la férula funcione, ¿no? Es decir, que llega un paciente y llega con una férula y a lo mejor no funciona porque está muy bloqueado a nivel de las cervicales altas y tiene como poco margen para la mandíbula. Vamos a trabajar esas cervicales altas, vamos a trabajar los espacios suboccipitales, vamos a ver si nosotros podemos ayudar a que esa férula funcione mejor. Pero claro, si el paciente viene antes de ponerse la férula nosotros, fenomenal. Hay algunos que vienen porque no pueden abrir la boca para hacerle los moldes y ese sí que viene, pero si tiene una apertura más o menos conservada, igual no va a venir, igual ya va a venir directamente con la férula. ¿En qué momento se descoordinaron? Pues se pueden descoordinar en muchos momentos. O sea, cuando hay una patología de cóndilo anterior o de cóndilo posterior de menisco, casi como en todo el cuerpo, puede ser fruto de microtraumatismos para funciones. Me muerdo las uñas, por ejemplo, estoy todo el rato comiendo chicle y mi mandíbula está todo el rato trabajando de manera asimétrica. O también puede ser por un traumatismo directo, un único traumatismo directo que hace que mi cóndilo se vaya hacia atrás mientras que el disco se queda en su sitio, mantenido por el pterigoideo externo. Entonces, puede ser, por ejemplo, por una situación de ir al dentista. Vamos al dentista, estamos con la cabeza extendida hacia atrás, la boca abierta, estamos 2 horas con una endodoncia, imaginaros, y cuando acaban nos dicen, el cierre ya está. Cierras y ese movimiento, esa armonía que tiene que existir, esa coordinación, que no me salía, la coordinación entre los músculos del cierre y el pterigoideo externo no se da, porque el pterigoideo externo en lo que se quiere dar cuenta de que tiene que soltar la rienda del menisco, ya no le ha dado tiempo y el cóndilo ya está atrás. Entonces, son muchas las situaciones que pueden provocar ese desplazamiento discal anterior. Sí. Pues el bruxismo en los niños ha tenido siempre como 2 grandes teorías. Una teoría que hablaba de la existencia de lombrices intestinales. Y esa teoría, hay artículos que dicen, o estudios, como todo, siempre hay una dualidad, que dicen que sí, porque hay lombrices, y otros dicen que las lombrices no tienen nada que ver. Lo cierto es que la otra teoría sería el estrés. Los niños de 3 a 10 años pueden sufrir estrés perfectamente como lo sufrimos los adultos, a veces incluso de una manera pues más salvaje, ¿no? Entonces sí que el estrés en un niño va a desencadenar la misma respuesta. Puede desencadenar la respuesta de apretar y rechinar los dientes. Y en ese caso habría que valorar, pues lo mismo, poner una férula, mirar cómo es la oclusión, intentar que haga más ejercicio y si es un estrés por algún factor que se escapa un poco al control de los padres, pues por supuesto que acudir al psicólogo para que le dé una respuesta y un tratamiento psicológico, claro que sí. Pues creo que está muy bien. Ahora, la dificultad es que yo he hecho la formación con Rocabado, Rocabado me conoce, pero lo cierto es que para conseguir el hiperboloide de Rocabado se lo tienes que pedir al propio Rocabado, tienes que pedir una cantidad ingente de hiperboloides, entonces, sinceramente, alguna vez trabajo con el hiperboloide, pero otras veces no. Otras veces le explico al paciente determinados movimientos, determinados deslizamientos sin el soporte del hiperboloide, pero por supuesto que está bien. Hay que agradecer a Rocabado siempre todo el trabajo, todo el desarrollo que ha hecho en este campo. Por supuesto que sí. Rosario, no sé qué es el CAT, no sé si estoy ahora ya un poco espesa y lo debería saber o no, pero dime qué es el CAT. Compromiso articular temporomandibular. Ah, vale, es que digamos que la patología así general que habla del ATM hay muchos términos, ¿no? Entonces, lo del CAT, sinceramente, no lo había visto nunca, pero tampoco estoy al tanto de todos los términos. Yo estoy más al tanto, manejo más el término de desórdenes temporomandibulares o disfunciones temporomandibulares. Entonces, entiendo que este CAT, este compromiso, pues debe ser una especie de cóndilo posterior, ¿no? De un pinzamiento en la articulación que implica sintomatología compresiva y falta de movimiento. Imagino que será eso. Y si es así, pues la osteopatía tiene mucho que hacer, porque con la osteopatía vamos a devolverle el movimiento, abrir la articulación y reeducar al paciente. Pues yo creo que en decúbito supino o en decúbito lateral es un poco indistinto, sinceramente. ¿Por qué? Porque hay que ver en concreto el paciente. En lo que sí que hay un consenso máximo
es que el paciente con problemas de mandíbula no debe dormir nunca boca abajo, porque al dormir boca abajo estamos con una rotación máxima de cuello, eso activa los puntos gatillo de la musculatura cervical, activa los puntos gatillo de la musculatura craneal y el paciente se levanta seguro peor con más cefalea. Ahora, entre el decúbito supino y el decúbito lateral, pues imagínate que el caso es un paciente que tiene una retrognasia de mandíbula con una tendencia a hacer una cierta apnea por esa posición posterior de mandíbula y ese cierre de la vía aérea. Pues en ese caso el decúbito supino no está indicado, en ese caso es más correcto un decúbito lateral. Y en algunos pacientes que tengan una disfunción de un cóndilo posterior, yo les recomiendo que de primeras intenten acostarse en decúbito lateral del lado contrario al cóndilo que tienen en disfunción. Pero hay otros pacientes que lo que les consuela es acostarse sobre el lado que tienen disfunción como para darle calorcito, darle propiocepción. Entonces, para mí no hay un criterio estándar sobre cómo dormir, quitando el aspecto de no dormir en decúbito prono y un poco lo que comentan los autores de Travel and Simon en su libro, y es que a este tipo de pacientes con problemas en la esfera craniomandibular les recomiendan dormir con almohada, pero con almohada de plumas o con una almohada de fibra normal, para que no se perpetúe la cabeza del paciente en una posición durante toda la noche. Esas serían mis recomendaciones para dormir para el paciente. Sí, eso la verdad es que parece un poco extraño, pero nos lo podemos encontrar. Lo más fácil es pensar en cicatrices anteriores a nivel cervical. Tengo casos de pacientes con cicatrices de tiroides que han generado esa puesta en tensión fascial y el cuerpo ha respondido aumentando la musculatura del cierre. Pero he llegado a ver una paciente operada de vejiga, es decir, una cirugía abdominal con una cicatriz súper baja a la altura de la vejiga, en la que se puso en tensión todo ese tendón central, toda esa cadena anterior, y la resultante era una limitación en la apertura de la boca por activación de los músculos del cierre, o sea que ese tendón central funciona y afecta a la mandíbula. Una cesárea también. En cesárea no tengo muchas pacientes con cesárea y con esa situación. Yo creo que un poco también porque al estar durante el embarazo con la oxitocina y si luego están durante el parto, tienen como esos niveles hormonales tan alterados que las hace estar con una movilidad en la articulación muy conservada, incluso más allá de lo que sería su movilidad normal estándar. Entonces, no he tenido ninguna paciente con una cesárea con limitación oral que para mí haya sido, digamos, que significativo, ¿no? Pero seguramente que también se dé, claro. Bueno, muchas gracias por vuestra colaboración. La verdad que es una alegría que haya tantas preguntas porque así está la cosa como más animada, ¿no? Y parece que os ha interesado el tema. Colgaremos el webinar en la web de la escuela la próxima semana. Y los vídeos también los vamos a colgar. Los vídeos, yo os quería poner un vídeo del movimiento normal, un vídeo de un desplazamiento discal con reducción y sin reducción. Entonces os los colgaré todos para que, bueno, por lo menos podáis verlos. Tienen un audio, están guiados por un señor en inglés, o sea que los vais a entender perfectamente. Bueno, muchas gracias por vuestra participación. Gracias.